trata sobre infecciones en la columna postoperada. Bueno, los objetivos que me he planteado en esta charla son dar a conocer las formas de presentación de las infecciones postquirúrgicas, que tienen unas manifestaciones clínicas y analíticas que no siempre nos hacen pensar que estamos delante de una infección, y además saber qué técnicas de imagen son las idóneas para diagnosticar este tipo de patologías. Bueno, la infección quirúrgica es aquella que aparece en el primer año después de la intervención. Se clasifican atendiendo a su localización en superficiales o profundas, según la relación que tiene con la fascia lumbosacra o el ligamento nucal. Ejemplos de infección superficial son la celulitis y el acceso subcutáneo, y ejemplos de infección profunda, la espondilodiscitis, la discitis, el acceso epidural o las colecciones paravertebrales. Si la infección se produce en menos de 3 semanas desde la realización de la intervención, hablamos de infección precoz, y si aparece a partir de la 3ª semana, hablamos de infección tardía. La incidencia está en aumento debido a que cada vez se interviene más la columna vertebral, ¿no? Tiene una incidencia que llega hasta el 15% y depende de la técnica quirúrgica que se emplee, de la profilaxis antibiótica y del contexto sociosanitario en el que nos estemos moviendo. Tenéis que saber que el 11% de las osteomielitis vertebrales son postquirúrgicas y que el 30% de las formas piógenas son postquirúrgicas. Hay una serie de factores de riesgo que incrementan este tipo de infecciones, unos que son quirúrgicos y otros que dependen de los pacientes. Dentro de los factores de riesgo quirúrgicos, los más importantes son la duración de la intervención. Cuando esta dura más de 5 horas, hay un incremento de la posibilidad de que se infecte. También el número de personas que están en el quirófano. A partir de 10 también aumenta la posibilidad de infección. La pérdida de sangre y de transfusiones o la necesidad de transfusión, probablemente porque indique un mayor tiempo quirúrgico. El empleo de microscopios, de lámparas frontales o de lupa, porque no siempre están bien desinfectadas y también son factores que pueden incrementar la infección. Y el más importante es la complejidad de la infección. Son intervenciones de máximo riesgo, la fusión anterior y posterior con 2 anestesias diferidas. Son infecciones de alto riesgo, hasta un 36% de los casos, cuando se hace una instrumentación posterior, cuando se coloca un injerto óseo o hardware. Y se consideran infecciones de bajo riesgo la disectomía y la laminectomía y la artrodesis anterior. Me gustaría llamaros la atención sobre las diferencias de riesgo de infección que hay entre una artrodesis anterior y posterior. Es porque la parte más anterior de la columna hay una rica vascularización arterial, venosa y linfática, y esto produciría un aclaramiento de las bacterias que quedarían allá acantonadas y que podrían ocasionar una infección. Entonces, por ese aclaramiento bacteriano, la artrodesis y la cirugía anterior tienen menor riesgo de infección que la posterior. Luego hay una serie de factores de riesgo que dependen de los pacientes. El tabaco y la diabetes son los más destacados porque tienen un mayor riesgo isquémico. La obesidad porque incrementa la infección en los tejidos blandos, los corticoides, la presencia de infecciones intercurrentes, el alcohol, la IRAM y el tiempo de ingreso hospitalario. Con respecto a la edad, he leído de todo. He puesto aquí la inmunosenescencia porque dicen que hay mayor riesgo quirúrgico en pacientes mayores. La inmunosenescencia sería un sistema inmune ineficaz propio de la vejez, pero también he leído artículos en los que dice que hay mayor riesgo de infección postquirúrgico de gente joven. Por ejemplo, adolescentes que se operan de una artrodesis, que normalmente suelen ser intervenciones largas, o adultos que se intervienen de una hernia discal, de una espondilolistesis y que tienen más frecuencia de recidiva de la hernia, de fibrosis y pueden ser susceptibles de cirugía sucesiva. De modo que la edad no sé qué valor tiene. Entonces vamos a la primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes no os parece que es un factor de riesgo para el desarrollo de una infección postquirúrgica? ¿El consumo de tabaco, la diabetes insípida, la instrumentación lumbar posterior o el tratamiento con corticoides? Muy bien, era fácil. La diabetes insípida. Muy bien, pasamos a la etiología.
Tenemos que saber que más del 70% de los casos de este tipo de infecciones están ocasionadas por un estafilococo áureo. Esto hace que algunos autores piensen que no sería necesario el cultivo bacteriológico, sino solamente colocar un antibiótico sensible y empírico y ya está, ¿no? Sin embargo, siempre hay que conseguir un diagnóstico bacteriológico, porque casi un 30% de infecciones pueden estar causadas por otros gérmenes distintos al áureo, y además dentro de la familia de los áureos hay muchos que son meticilin resistentes, de modo que siempre hay que obtener un diagnóstico bacteriológico. La Pseudomonas aeruginosa tiene alta incidencia y, a diferencia de las formas hematógenas, hay una alta frecuencia de infecciones por anaerobios y por polimicrobianas. El cultivo de la infección profunda suele ser positivo en el 51% de los casos, con mayor frecuencia de Escherichia coli o de Enterococcus fecalis. El cultivo de la infección superficial es positivo en un 85% y hay mayor frecuencia de estafilococo áureo. Y el cultivo del material instrumentalizado da positivo en el 9% y sobre todo encontramos Propionibacterium acnes. Bueno, este tipo de infecciones parece ser que está ocasionada por una contaminación directa en el acto quirúrgico, en aquellas que se producen precozmente en las primeras 3 semanas, y por una infección hematógena en aquellas que se producen de modo tardío a partir de las 3 semanas. Esto se debe a que durante la cirugía se produce una lesión de los platillos vertebrales y de los vasos, se forma un hematoma intervertebral y un tejido necrótico, que es un lecho estupendo para el crecimiento de las bacterias. Otra pregunta. ¿Qué intervención tiene más riesgo de infección? ¿Una artrodesis cervical anterior, una disectomía lumbar, artrodesis lumbar posterior o una laminectomía cervical? Esperamos, ¿no? Perdón. Una artrodesis lumbar. Bueno, el diagnóstico se hace en base a la clínica, la analítica, los cultivos y pruebas de imagen. La clínica es inespecífica, sin embargo, es el dato más importante. Se trata de un paciente al que después de la intervención se le quita el dolor que le hizo que se operara, pues una hernia de disco o lo que sea, ¿no? Y ese dolor le reaparece en las primeras 4 semanas después de la intervención, además de modo desproporcionado. A veces acompañado o no de fiebre, hasta en el 67% de los casos puede haber fiebre. Signos inflamatorios en la herida nos encontramos en la mitad de los casos y los pacientes pueden no tener ni fiebre ni inflamación en la herida en un 22%, es decir, que uno de casi de 5 pacientes solamente tiene un dolor en la zona operada. Esto hace que muchas veces se piense que lo que han tenido es una recidiva de la hernia, una fibrosis posquirúrgica o que son un poco neuras, y hace que el diagnóstico se demore hasta 6 semanas. De modo que tened en cuenta que este tipo de pacientes en algunos casos solamente tienen dolor muy exacerbado. En la analítica, los leucocitos no nos son de utilidad porque aumentan entre un 30 y un 50% en poco nivel. Entonces, no nos sirven como marcador de infección postquirúrgica. La velocidad de sedimentación tampoco es un parámetro que nos pueda servir de ayuda. En intervenciones no complicadas, la velocidad de sedimentación aumenta en la primera semana y se normaliza a los 15 días. Pero hay un 30% de casos en los que la velocidad de sedimentación puede seguir estando elevada hasta la 6ª semana, sin complicaciones, de modo que en este tipo de infecciones que suelen aparecer en torno al primer mes, la velocidad no es un marcador que nos interese. Lo que más se utiliza es la PCR. La PCR se aumenta en la primera semana en cualquier intervención no complicada, pero a los 15 días se normaliza y entonces la utilizamos habitualmente tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de este tipo de infecciones. Los cultivos, he dicho que siempre hay que intentar hacerlo. Los cultivos, el diagnóstico bacteriológico es fundamental. Los hemocultivos son positivos en el 56% de los casos. En los pacientes sin fiebre son positivos en el 11%, de modo que a un paciente operado con una lumbalgia, aunque esté apirético, hay que hacerle un hemocultivo.
Los de la biopsia percutánea del disco o de la vértebra son positivos hasta en un 67% de los casos, los de los accesos en un 94%, y si no conseguimos un diagnóstico bacteriológico por ninguna prueba anterior, hay que hacer una biopsia quirúrgica que nos da el diagnóstico en el 100% de los casos. Las técnicas de imagen son muy importantes. Los radiólogos que nos dedicamos a este tipo de patología, pues tenemos siempre la duda de si estamos ante unos cambios posquirúrgicos normales o si esos cambios posquirúrgicos están indicando una infección. Y además, en muchos casos, los hallazgos están enmascarados por los artefactos que nos produce el hardware metálico que emplean, ¿no? Entonces, la radiografía es la técnica de inicio porque nos da una información sobre la posición de los implantes. El estudio seriado con radiografía simple nos informa sobre el fallo del hardware, el estado de la fusión o la estabilidad vertebral. Sin embargo, no tiene sensibilidad para el diagnóstico precoz porque no detecta los cambios tan sutiles de los cuerpos vertebrales o de los discos y tejidos blandos. Entonces, este es un ejemplo de una paciente que luego lo veremos con más detalle, que se hizo una artrodesis. La primera radiografía, que en septiembre, vemos que es normal, mientras que la segunda radiografía, a los 4 meses, vemos que ya hay una radiolucencia alrededor de los tornillos más craneales. Estos tornillos se retiraron y fueron positivos para un proteus mirabilis. El TAC es también una técnica muy útil, nos permite ver las complicaciones del hardware tanto en el postoperatorio precoz como en el tardío. Nos sirve para la toma de biopsia, pero tiene una serie de inconvenientes. Tampoco es útil para el diagnóstico precoz de la infección y se nos artefactúa por la dureza del AR ocasionado por el material metálico que suelen emplear. Entonces, estos artefactos podemos solventarlos bien durante la adquisición del escáner o durante la reconstrucción. Durante la adquisición podemos hacer aumentar el kilovoltaje, el miliamperaje, hacer una colimación fina o secciones finas y durante la reconstrucción hacer una reconstrucción gruesa. O sea, como dice un compañero, un radiólogo amigo nuestro, hay que cortar fino y reconstruir grueso. El doctor Xavi Tomás. La resonancia es también otra técnica muy importante y es la técnica de elección. Tanto en vértebras nativas como en vértebras instrumentalizadas. Nos sirve para hacer el diagnóstico y el seguimiento de la osteomielitis y de la discitis y el control de los accesos. Sin embargo, también está limitada por los artefactos del material metálico que se ponga, aunque hay algunas maneras de corregir estos artefactos. La medicina nuclear también tiene un papel importante, sobre todo el SPECTAC. Tiene una serie de ventajas y es que diferencia la infección de parte blanda y del hueso porque tiene una alta precisión anatómica mayor del 85% de los casos. Sin embargo, también tiene desventajas, como es que se ve artefactuada por los artefactos metálicos y que todavía no tiene un papel claro en la infección de vértebras instrumentalizadas. Pues vamos a otra pregunta. En una discitis lumbar por laminectomía, ¿qué técnica daría mayor información? La resonancia lumbar sin contraste, el TAC con contraste, la resonancia lumbar con contraste o el SPECT. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver ya distintos casos de infecciones que aparecen en este tipo de cirugía, ¿no? El primero es una osteomielitis tras artrodesis. Se trata de un varón de 76 años que fue instrumentalizado en varias ocasiones, artrodesado, la última en febrero del 2019. En marzo empezó con una salida de líquido y dehiscencia de la cicatriz. Entonces se le hizo la resonancia, donde vemos un borramiento y una alteración en el platillo inferior del nivel superior a la artrodesis, con una destrucción del disco y una captación de contraste. Los cultivos fueron positivos para un estafilococo aureus meticilin resistente y se retiró el material. Este otro caso es un varón de 30 años con una artrodesis de L4 a S1, que a los pocos días comenzó con una ciatalgia invalidante de L5. Hizo una colección subcutánea que fue drenada y con un cultivo positivo para un estafilococo epidérmidis. Entonces, la primera resonancia que se hizo, vemos un tenue edema medular en la parte más posterior del platillo de S1, que la vemos aquí, la irregularidad con un edema,
y aquí vemos una tenue captación de contraste. A los 20 días se le volvió a repetir la resonancia y entonces vemos que el edema medular ha ido incrementándose, mucho más evidente, lo estamos viendo aquí en la secuencia STIR, capta contraste y también ha comenzado a formarse, a borrarse las plataformas inferior del cuerpo de L5, la estamos viendo aquí. A los 10 meses, vemos que hubo una curación con la sustitución de la médula ósea con grasa. Otro ejemplo es una colección infecciosa después de una artrodesis. Se trata de una mujer de 32 años con una artrodesis entre L4 a S1 que presentó desde el alta dolor en la herida, inflamación, fiebre y exudación, con una PCR aumentada y una leucocitosis de 12.900. Entonces, en la resonancia vemos que hay una gran colección profunda en los grupos musculares posteriores con una captación de contraste grosera. En la secuencia T2 vemos que está septada y tabicada y que había un tenue realce epidural. El exudado y los cultivos fueron negativos. Otro ejemplo de una espondilodicitis después de una disectomía. Es una mujer de 28 años que se intervino de una gran hernia lumbar 2 meses antes y comenzó con un dolor lumbar y un exudado purulento que no se acompañaba de fiebre. Entonces vemos un borramiento de las plataformas vertebrales con edema también lo vemos aquí en la secuencia STIR y captación de contraste en la periferia del disco y en los cuerpos en la parte más anterior de los platillos vertebrales del E5 y de S1. También había una captación de contraste epidural, así como en los grupos musculares. En las imágenes axiales vemos que hay un pequeño acceso epidural y cambio inflamatorio en la musculatura. Los cultivos de este caso también fueron negativos. Otro ejemplo de infección es otra espondilodicitis después de una disectomía. Es una mujer de 31 años intervenida de una hernia de disco en el L5-S1. En el cuarto día postoperatorio comenzó con una lumbalgia muy intensa, con febrícula y escalofrío. La herida estaba enrojecida pero no tenía pus, la PCR estaba aumentada y le hicimos la resonancia. Entonces vemos también que hay un edema medular en el L5-S1 con borramiento de las plataformas en esta imagen T1, un edema mucho más extenso aquí. Y en el estudio con contraste vemos que hay una captación que se extiende desde la laminectomía hacia los grupos musculares con una captación de contraste periférica y que se extiende formando una fístula. Se hizo una revisión quirúrgica de esta paciente con limpieza y toma de cultivos que resultaron también negativos. Otro ejemplo de otra colección infecciosa después de una artrodesis, un varón de 43 años que se operó de una estenosis de canal lumbar en L4 y L5. A las 3 semanas comenzó con un dolor irradiado de los miembros inferiores sin fiebre ni pus. Entonces, en la resonancia también vemos una gran colección que se extiende desde la laminectomía con realce periférico de contraste. Vemos también que se extiende desde la zona posterior hasta el tejido subcutáneo y una reacción epidural. Se hizo también una limpieza, una revisión en el quirófano y los cultivos fueron positivos para un estafilococo epidermidis. Este otro caso de una paciente con una espondilodicitis después de una disectomía. Es una mujer de 64 años intervenida de una disectomía en L3 y L4. Desde la intervención tenía dolor que le iba en aumento y a los 3 meses consultó ya porque el dolor era muy intenso. La PCR estaba aumentada moderadamente, tiene 44 miligramos. Entonces, en la resonancia vemos que hay una gran destrucción del cuerpo de L3 y de L4, de las plataformas vertebrales, del disco, con un edema medular intenso y una captación de contraste. A esta paciente, así como una aracnoiditis, una radiculitis, que la estamos viendo por aquí. A esta paciente se le hicieron cultivos que fueron negativos. Este es el caso que he puesto de la radiografía simple, es una espondilodicitis después de una artrodesis. Es una mujer de 50 años que se le hizo una artrodesis de L3 a S1 y tuvo un postoperatorio normal. A los 3 meses comenzó con un dolor lumbar mecánico irradiado y una PCR moderadamente aumentada en 15 miligramos. A los 6 meses el dolor lumbar le iba en aumento, la PCR había aumentado un poquillo y se le hizo una radiografía donde vemos la radiolucencia rodeando los tornillos superiores de L3. Lo estamos viendo aquí y aquí.
se pensaba que podía ser una movilización mecánica, aséptica, y entonces se le volvió a hacer un control a los 9 meses, donde la PCR había pasado, no se había movido, estaba anteriormente en 22 y ahora estaba en 21. Se le hizo una resonancia donde vemos que hay una afectación del cuerpo vertebral, pero un edema, pero las plataformas vertebrales, la cortical, están indemnes y los discos craneales y caudales también están perfectamente definidos. Entonces se seguía con la sospecha de que esto fuera un edema mecánico, por lo que se le hizo el SPECT. El SPECT fue informado como que había un depósito del radioatrazador en la parte posterior de L3 que parecía mecánico, pero que no podían descartar que se tratara de un aflojamiento séptico. Entonces se intervino y se le quitó el tornillo que estaba movilizado, se instrumentalizó en el nivel más craneal y los cultivos intraoperatorios fueron positivos para un Proteus mirabilis. La resonancia de control a los 6 meses muestra ya una intensidad de señal del cuerpo de L3 normal como el resto de los cuerpos vertebrales. Este ya el último caso es de otra espondilodicitis después de una artrodesis de una mujer de 74 años con una artrodesis por una estenosis de canal de L3 a S1. A los 5 meses comenzó con un dolor invalidante, irradiado y sin fiebre ni inflamación local. La PCR estaba alta en 69 miligramos por litro. Entonces, en la resonancia vemos un extenso edema medular en los cuerpos de L1 y L2 con destrucción de las plataformas del disco, un edema óseo importante y una captación de contraste con tanto en el cuerpo vertebral como en la periferia del disco. Se reintervino, se le hizo limpieza y biopsia y cultivos que fueron todos negativos. Bien, concluyo diciendo que las infecciones postquirúrgicas son una infección poco frecuente, pero que se están incrementando porque están incrementándose las técnicas quirúrgicas sobre el raquis. Se producen independientemente de la técnica y de la cirugía que se haya realizado. El diagnóstico es complejo por la escasa traducción clínica, analítica y de cultivos positivos que aparecen en una proporción muy variable. El diagnóstico bacteriológico hay que realizarlo siempre y la resonancia es la técnica de elección en el diagnóstico de esta patología. Muchas gracias.